criminalista de la Universidad Católica. El doctor Bramon ha sido uno de sus maestros, el doctor Víctor Prado, con quien ha trabajado durante años, ¿no? A nivel, digamos, del sector judicial. Y, digamos, si hay un valor añadido que tiene Lucho es que maneja perfectamente tanto las cuestiones teóricas como las cuestiones prácticas, ¿no? Cómo es el funcionamiento del sistema. Y yo felicito su iniciativa con Proyecto Cero, orientada a la difusión y a la discusión de todos estos temas de actualidad y sobre todo donde hay una serie de claroscuros, ¿no? Temas de crimen organizado, lavado de activos, temas de corrupción. Y bueno, ahora está poniendo Proyecto Cero sobre la mesa una cuestión de coyuntura, pero que no escapa, digamos, al interés de toda la comunidad jurídica, ¿no? Que es el tema de lo suscitado a propósito del derrame de crudo, de petróleo, en la operación de la Pampilla de Repsol hace algunos días, y que ha dado lugar a una discusión no solamente nacional, sino también internacional, ¿no? Ha habido varios pronunciamientos de diferentes autoridades, tanto locales como extranjeras, expresando la preocupación en torno a este hecho, a este evento, y sobre todo por la forma en que esto se está desenvolviendo, ¿no? Porque hay una serie de actores, hay una serie de stakeholders alrededor del problema, que involucra evidentemente actores del Estado. Está la Fiscalía, el Poder Judicial, que ya ha dado una primera decisión con unos impedimentos de salida del país en la etapa de investigación preliminar. Y desde luego también están los reguladores, ¿no? Especialmente el OEFA, ¿no? El OEFA que tiene, digamos, un rol primigenio en todo lo que es digamos, la prevención de este tipo de catástrofes que se han suscitado. Bueno, yo quiero aprovechar estos minutos para poner sobre la mesa algunos puntos de discusión que para mí son claves, ¿no? Y creo que hay una cuestión de partida, que es el hecho de que estamos ante un caso que recién se está investigando. Lo único que hay son hipótesis sobre los hechos, y en base a esas hipótesis es que se puede plantear una serie de preguntas y cuestiones para la discusión. Pensando además de que estos son problemas transversales, ¿no? A todo lo que es la criminalidad económica, la criminalidad empresarial, y me interesa, digamos, poner digamos, sobre la discusión, reitero, elementos que puedan servir para el acompañamiento, no solamente de este caso, sino además para lo que debe de significar el desarrollo de la problemática del derecho penal económico, tanto teórica como práctica. Bueno, el hecho ya lo conocemos, ya sabemos qué es lo que ha pasado. Ha habido una derrame, digamos, de crudo. Inicialmente se hablaba de menos de un barril, parece que al final fueron 6.000, luego se habla de 11.000. Para mí no está claro, es un tema que las autoridades tienen que investigar, y en apariencia, digamos, hay un derrame producto, digamos, del manejo que ha habido del crudo por parte de la empresa. La empresa en una primera instancia se identificaba en los comunicados como La Pampilla. Luego, digamos, la opinión pública, la prensa puso el foco sobre la empresa Repsol, que es una empresa transnacional. No es una empresa peruana, es una empresa en España y en varios países. Y bueno, a raíz de ello es que se ha iniciado una causa penal. La empresa tendría una teoría del caso. Ellos han alegado en algunos comunicados que esto se debe al oleaje, por lo que pasó, digamos, en el volcán que explosionó, y producto de eso un oleaje irregular. Hablan incluso de una suerte de tsunami, y que ellos no habrían sido advertidos por las autoridades portuarias, navales, en relación a este oleaje, que producto de este oleaje se ha producido un fortuito, ¿no? Una situación incontrolable, no ha habido dominabilidad, no ha habido control del riesgo, por lo tanto ha habido una situación súbita, ha habido una situación incontrolada que no les es imputable, y por lo tanto, digamos, no habría ningún margen de responsabilidad, por lo menos penal, ¿no? Porque a nivel administrativo las reglas son otras. A nivel administrativo, digamos, acá en Perú, a diferencia de lo que sucede en otros países, no rige el principio de culpabilidad. Y yo, en lo particular, creo que el principio de culpabilidad debe de regir siempre en el ámbito del derecho sancionatorio. Toda forma de sanción, sobre todo si está pensada en términos de prevención,
general, especial o lo que fuera, demanda una actuación doloso-culposa. Que la exigencia de dolo-culpa a nivel penal deba de ser acreditada más allá de toda duda razonable, con los estándares propios del derecho penal, no quita que a nivel administrativo sancionador esta exigencia también deba de existir, claro, con una rebaja, porque no estamos hablando de la misma consecuencia, partiendo de los criterios de proporcionalidad, incluso probatoriamente pueden regir otras reglas y puede haber, digamos, un mayor relajamiento en las exigencias probatorias para el nivel administrativo. Pero bueno, que en Perú eso no funciona así, porque en Perú la sanción administrativa se aplica prácticamente como versar in re ilícita, responsabilidad puramente objetiva, pero llevado a lo penal, claro, si uno dice este es un caso fortuito, fuera así, no hay dolo ni culpa, no hay control sobre el riesgo ni posibilidad de control, por lo tanto, bueno, no diría que no podría haber ahí ningún tipo de sanción. Esto, como decía hace un momento, es la teoría del caso que en apariencia ha esbozado la empresa, y digo en apariencia porque son comunicados públicos, declaraciones que se dan a través de comunicados, pero que no son todavía una declaración judicial, ni un acto de defensa en lo que debe ser el proceso penal, ¿no? Son referencias, las primeras respuestas, pero no es algo que se pueda considerar tampoco definitivo, no está escrito en piedra. Esta primera versión, sin embargo, que se ha manejado a nivel público, tendría algunos resquebrajamientos, ¿no? Porque por lo menos también a nivel de la prensa se ha conocido, ¿no?, algunas versiones de testigos que parecen contrariar esta teoría del oleaje irregular, parece contrariar la teoría de que esto ha sido algo imprevisible y más parece atender a lo que significa el control, ¿no? El control, digamos, del crudo, el control de la operación, y que podría, digamos, dar lugar a una discusión ya completamente ajena a lo fortuito, completamente ajena, digamos, a la responsabilidad objetiva, sino más bien poniéndonos en el terreno de una posible responsabilidad por dolo o por culpa, ¿no? Ahora, como reitero, el hecho todavía está en investigación, la Fiscalía tendrá que definir qué es lo que ha pasado acá, qué pruebas de cargo tiene. También está claro para todos de que en esta etapa preliminar nos manejamos con un nivel probatorio muy bajo, que es la sospecha inicial simple, pero hay una hipótesis, ¿no?, que tiene la Fiscalía. Para la Fiscalía que ha habido contaminación eventualmente agravada, la Fiscalía considera que eventualmente incluso no habría sido la empresa tan sincera al revelar la cantidad de crudo vertido, que luego se ha sabido que ha sido bastante más que menos de un barril, sino 5.000, 6.000 o 11.000, bueno, se especula mucho sobre ello. Las autoridades, como reitero, tendrán que definir cuál es ese resultado final. Pero, digamos, en paralelo, ¿no? En paralelo, digamos, está también el rol de las autoridades, ¿no? Porque la tipología penal en materia ambiental permite perseguir al agente contaminante, al agente contaminador, que en este caso es el establecimiento que maneja el petróleo, la empresa, y por otro lado están las autoridades, ¿no? Y se ha conocido también a nivel público que la Fiscalía ha ampliado imputaciones en contra de funcionarios, ¿no? Funcionarios que tenían deberes de control, deberes de supervisión, deberes de prevención, entre ellos a personas que trabajan en el OEFA, ¿no?, que tendrían que haber cumplido deberes de prevención y que a juicio de la Fiscalía tendrían que ser investigadas. Bueno, contado así el hecho en términos generales y con con los vaivenes de lo que pueda significar una información puramente pública, es decir, casi periodística, y algunas cosas que se han filtrado en lo judicial, a raíz, digamos, del pedido de impedimento de salida del país, se ha discutido, se han conocido los argumentos de la Fiscalía especialmente. Bueno, lo que se tiene sobre la mesa son muchos problemas jurídicos, muchos problemas jurídicos. Y yo lo voy a abordar en varios niveles, ¿no? Primero, tendríamos acá que hablar de las posibles, hipotéticas responsabilidades individuales, ¿no? Bajo la hipótesis, muy bien, de que la Fiscalía considerase probado o un juez considerase probado que ha habido un hecho contaminante, eso pasaría por acreditar varias cosas, ¿no? Recordemos que el delito de contaminación del artículo 304 del Código Penal de contaminación es un tipo penal que obedece una técnica legislativa muy particular.
como es propio el derecho penal económico, el derecho penal reposa sobre las normas administrativas. Es decir, acá hay normas penales en blanco o elementos normativos del tipo, es decir, una técnica propia de la llamada complementariedad administrativo-penal o penal administrativa. Y claro, entonces lo que tendría que probar la Fiscalía es que el acto contaminante, haber vertido el crudo, tiene que ser un acto que supere o viole, digamos, la regulación administrativa, supere los límites permisibles, y consideremos que en materia de petróleo el límite es cero, o sea, no hay un límite de tolerancia, ¿no? Ahí el límite de tolerancia ambiental es prácticamente cero. Las operaciones en el mar están sujetas a una regla absoluta de intangibilidad, ¿no? Entonces ahí, digamos, la regla es cero. Pero, digamos, en la medida que la regulación está construida sobre lo que significa la superación de límites máximos permisibles, el disvalor de la conducta, el disvalor de la acción, tendría que venir acompañado además con la infracción de normas administrativas. Eso nos pone, en términos de la imputación objetiva, dentro del terreno de lo que es el riesgo permitido, ¿no? Es decir, claro, tú has vertido el crudo, muy bien, superando esta regla de la tolerancia cero, pero esa forma de vertir, porque finalmente el derecho penal no condena resultados, sino ataca conductas peligrosas. La conducta desplegada por quien corresponda, eso lo discutiremos luego, tiene que ser una conducta que haya incurrido en una violación de las normas técnicas, es decir, haya superado el riesgo permitido. Y es ahí donde la supervisión administrativa, la supervisión ambiental es clave, ¿no? La autoridad administrativa cuenta con mecanismos de cooperación frente a la autoridad penal, porque de hecho la Ley General del Ambiente establece claramente que en estos procesos el fiscal debe solicitar un informe técnico a la autoridad que regula, que en este caso debe ser el OEFRA, con la finalidad de que ilustre en torno a la posible violación de estas reglas técnicas, de estas normas administrativas, ¿no? Lo que quiero decir hasta acá entonces es que la ley no sanciona el verter petróleo. La ley sanciona el verter petróleo cuando ese vertido es producto de la violación de las reglas de cuidado que impone la regulación administrativa. Eso es lo que tendría que probar para construir un caso ya en otras etapas la Fiscalía. Y luego viene la cuestión propia del resultado, porque el tipo penal del 304 es un tipo penal que curiosamente trae dos resultados con la misma pena. Es decir, un resultado de peligro concreto y un resultado lesivo del ambiente, curiosamente con la misma pena, lo cual nos lleva a una suerte de contradicción, como una forma de pensar de que la tentativa merece la misma pena que la consumación. Disparé a alguien, fallé, no le cayó la bala, bueno, la pena del homicidio de 6 a 20, la pena será igual. Claro, cuando el artículo 16 del Código dice que la tentativa, que es una forma de peligro concreto, merece una atenuación, y hay jurisprudencia, ¿no?, que establece que bajo este tipo de reglas, es una de las proposiciones que siempre ha defendido el doctor Prado Saldarriaga, en los casos de tentativa, siempre la pena debe de ir por debajo del mínimo, ¿no?, porque justamente no ha habido la lesión del bien jurídico. Pero bueno, no pasa así en el 304. El 304 es criticable en ese punto porque equipara la pena del peligro concreto con la lesión. ¿Por qué menciono todo esto? Porque es algo que se tiene que probar. Y aquí en Perú, yo conozco un poco de este tema porque he escrito algunas cosas en varios estadios de mi carrera, digamos, como abogado, como jurista. He escrito varias cosas, considerando no solamente la teoría, sino también la práctica. Aquí en Perú hay una discusión súper interesante e intensa, en cierto modo, en torno a si el resultado se prueba con la simple violación de las normas administrativas o no. En muchas ocasiones las fiscalías ambientales a lo largo del país han venido defendiendo que el delito de contaminación, mejor dicho, el resultado contaminante o el resultado de peligro, es decir, ese peligro concreto se prueba con un informe o con una alegación en torno a la superación, por ejemplo, de límites máximos permisibles,
o la simple infracción administrativa, es decir, la simple violación de una regla administrativa, una regla de cuidado. Y para mí no es así, yo acá me permito discrepar. De hecho, hay un caso donde se ha condenado a una empresa, a unos empresarios, la empresa El Brocal, hace ya unos 2 o 3 años atrás, en Pasco. E incluso la empresa fue en casación, pero esa casación no prosperó. Es decir, hay por lo menos un precedente donde se ha condenado a personas por contaminación por el solo hecho de superar límites máximos permisibles, es decir, sin una acreditación concreta de un resultado peligroso o lesivo fundado en una pericia, ¿no? Así como en el homicidio, el cadáver, el muerto es la prueba, en cierto modo, del resultado, o como en el lavado de activos, ¿no? O el delito de enriquecimiento ilícito del funcionario, o en el delito tributario, la pericia económica o financiera o contable es la prueba, ¿no?, madre del resultado. Pues acá no ha sido así en el ejemplo que estoy poniendo. Pero claro, una golondrina no es el verano. Estoy hablando de un caso excepcional donde esto sucedió. Pueden haber otros que no conozcan en el juego, pero estoy citando uno que he podido conocer y saber de su existencia. Pero para mí eso no es lo que sanciona la ley. La ley sanciona una conducta peligrosa, una conducta que viola límites máximos permisibles, una conducta que implica o que lleva consigo peligrosidad abstracta, es decir, una conducta peligrosa porque viola las normas de la técnica, las reglas del manejo ambiental, pero además esa conducta tiene que realizarse en un resultado de peligro o lesión como exige la ley. Y eso es algo que se tiene que probar pericialmente. Y claro, también cuento el problema de la realidad. En la realidad sucede que muchas veces los fiscales pueden querer hacer las pericias y lamentablemente no hay plata. No hay plata, no hay recursos, los peritos están muy ocupados, tienen mucho trabajo, como en lavado de activos, ¿no? Una pericia en lavado de activos, con la cadena de casos que existe, los peritos están, y más con el COVID y los expedientes que no se digitalizan, tenemos un problema práctico, ¿no? O sea, en los casos de lavado de activos, los peritos no se dan abasto, la Fiscalía tiene un presupuesto, el Poder Judicial eventualmente también, pero no se da abasto. Y en materia ambiental, pues pasa, pienso yo, esta es una opinión, no es un dato, pienso yo algo parecido. O sea, las autoridades tienen recursos limitados, el Estado tiene recursos limitados, y claro, si yo fuera fiscal y veo que en mi caso podría perderlo porque no tengo una pericia, bueno, puedo construir una alegación como la que he mencionado, pero con la que no estoy de acuerdo, evidentemente, y discrepo de forma, digamos, alturada y constructiva, ¿no? Creo yo de que la ley penal exige un resultado de peligro de lesión y este se tiene que probar pericialmente. Es decir, el daño potencial o real del medio ambiente se tiene que probar pericialmente. Y si estamos hablando además de un caso emblemático, podríamos decirlo así, como el que estamos acá comentando, pues me queda claro que la Fiscalía va a hacer el esfuerzo de llevar adelante las actividades periciales correspondientes para probar, ¿no?, que ha habido no solamente contaminación del medio acuático, aguas del mar, sino además, digamos, afectación a la flora, ¿no?, a lo que la ley llama la flora y fauna hidrobiológica. Entonces, eso es algo que tendrá que probarse pericialmente. Bueno, entonces, suponiendo que la Fiscalía pueda probar todo eso, o se probara, vamos a la hipótesis de que probara todo eso, los plazos que corresponda. Si esa fuera la hipótesis, tenemos que entrar luego ya al terreno del dolo o la culpa, ¿no? Y ya todos estamos acostumbrados a estas alturas del partido de que los límites entre dolo y culpa en ámbitos altamente regulados, altamente funcionalizados, con reglas precisas, esa frontera entre el dolo y la culpa es una frontera muy frágil, ¿no? Es una frontera, digamos, un poco clara hay veces. Ejemplo, ¿no? Los abogados que tienen deberes de prevención de lavado de activos, o un banquero que tiene deberes de prevención de lavado de activos, infringe esos deberes de prevención que son muy precisos, ¿no? Monitorear actividades sospechosas, eventualmente reportarlas si pasan del estándar de lo inusual a lo sospechoso. Claro, y con eso, con esa omisión de reporte contribuye un acto de lavado, eso es dolo culpa, ¿no? Yo en lo personal, y lo he defendido así por mucho tiempo, para mí eso es dolo, ¿no? Porque cuando tienes deberes de conocimiento es prácticamente como que este es un quirófano, el médico sabe que no sabe operar, no sabe cortar y lo hace. Claro, en una situación de emergencia, no hay otro médico, no hay un cirujano,
puede ensayar contigo, ¿no? Ahora que se habla del aprendizaje en el Estado, ¿no? Algunos entran al Estado a aprender, ¿no? A aprender a hacer cosas. Claro, salvo que sea el único médico del pueblo, de la ciudad, y no hay otro que te pueda atender, entonces ya, mejor que te intente la maniobra salvadora a que la persona pueda eventualmente morir o sufrir un perjuicio grave de su salud, ¿no? Claro, pero salvo esa situación, el médico que entra al quirófano tiene el deberes de conocimiento previo. Es igual que el chofer de un vehículo. El chofer de un vehículo de transporte público, por ejemplo, tiene deberes de conocimiento previo, tener su licencia, deberes de conocimiento. Igual acá, ¿no? Entonces, si estamos hablando de ámbitos altamente regulados, porque el manejo ambiental es muy técnico, ¿no? El manejo del crudo es muy técnico. Hay reglas de ingeniería, reglas de gestión ambiental. Si, por ejemplo, la Fiscalía acreditara de que estas reglas han sido, es una hipótesis, no es una afirmación, si estas reglas han sido manifiestamente violadas, inobservadas, eso para mí nos pondría muy cerca de la frontera del dolo más que de la culpa, ¿no? Lo que pasa es que estamos muy acostumbrados a identificar determinadas situaciones sociales con dolo culpa, ¿no? Por ejemplo, muerto en la carretera, culpa, negligencia, ¿no? Así sea un borracho el que haya matado, no, culpa, ¿no? El caso Utopía, todos decíamos también culpa, ¿no? Pero bueno, ahí la defensa de los agraviados hizo un esfuerzo por años, ¿no? Para buscar de que esto, incluso con la venia de la Corte Suprema, se declare como un hecho doloso. Claro, entonces muchas veces vemos catástrofe ambiental, culpa, decimos, ¿no? Claro, pero la Fiscalía creo que en eso lleva razón, cuando en muchos de estos casos la imputación no la maneja por culpa, sino por dolo, considerando que el dolo es conocimiento del peligro, y ese conocimiento del peligro viene además asociado a deberes de conocimiento. Ya no estamos hablando de deberes que le corresponden al ciudadano cualquiera, sino deberes que le corresponden o competen a quien realiza una actividad especialmente peligrosa. Si yo opero con energía nuclear, si opero con cianuro en la actividad minera, si opero con insumos de petróleo, insumos químicos fiscalizados, lesivo para las personas o para el medio ambiente, pues hay una serie de reglas legales y técnicas, ¿no?, con las que tengo que moverme. Y si las inobservara, profesamente o dejándolas de lado o haciendo simplemente caso omiso, lo que, lo que King Joyce llama indiferencia, pues eso para mí podría ponernos en el terreno del dolo, ¿no? Y tan es así que las fiscalías ambientales generalmente, ¿no? Si bien al inicio de sus actividades, estoy hablando hace más de 10 años, las FEMA, ¿no? No estoy hablando de las fiscalías en general, porque casos por contaminación hay desde que está vigente el Código Penal prácticamente de los años 90, pero las FEMAs, pienso yo que tienen 10 años y un poco más. Las FEMAs, bueno, generalmente imputaban antes culpa. En este tipo de casos generalmente ahora imputan dolo, ¿no?, en base a ideas como las que estoy acá comentando. Y reitero, son pues, simplemente hipótesis, porque el caso que estamos hablando acá es un caso de construcción. Ahora, suponiendo que la Fiscalía lograra acreditar los elementos de la conducta, los elementos del dolo, de ser el caso, la pregunta es: ¿y quién responde? ¿Quién responde, no? Y está claro que no hay un todos a una, no hay fuente ovejuna, y mucho se puede hablar. Yo creo que hay que recurrir a las reglas que ya en el derecho penal y en el derecho penal económico están claramente establecidas. Mi amigo y colega muy apreciado, Luis Greco, profesor brasilero alemán, vive en Alemania, él es el que ha hecho la actualización del manual de Roxy, ¿no? Recibió el honor de actualizar el manual de Roxy. Justo estuvimos con él la semana pasada en un foro en Salamanca, ¿no? Y empezaba diciendo el derecho penal económico no puede alejarse de las reglas del derecho penal. Eso es algo con lo que yo estoy completamente de acuerdo. O sea, mucho se habla de que el derecho penal económico tiene reglas propias, pero no es que tenga reglas propias, ¿no? Y en eso yo concuerdo con él y con lo que dice Jacobs, ¿no? La parte especial son aplicaciones concretas de la parte general, ¿no? Hay toda una parte exegética, desde luego, que es el bien jurídico ambiente, pero los temas técnicos son los mismos que los de la parte general. Y menciono esto porque en verdad la imputación dentro de estructuras organizativas, o dentro de organizaciones o estructuras,
Es algo muy trabajado a nivel de la dogmática de la parte general y también en el derecho penal económico a propósito de esos delitos, ¿no? Y yo puedo acá esbozar algunos estados de la cuestión, cosa que prácticamente no se discute porque hay muchas otras que podemos discutir. Lo primero, ¿no? Se ha hablado de los accionistas. ¿Quiénes son los accionistas de Repsol? Yo no tengo la menor idea, ¿no? Lo más probable es que sean empresas, no sé si hay personas naturales ahí, creo que es una empresa cotizada, tampoco tengo ahorita el detalle, pero digamos, independientemente de si son personas naturales o personas jurídicas, ser titular de un patrimonio no te hace responsable penalmente. Yo soy titular de un patrimonio y no respondo penalmente por lo que pueda hacerse con la administración de ese patrimonio. Distinto es un director accionista o un accionista gerente, eso es distinto. Ahí, digamos, podría tener algún alcance penal por ser gestor, por ser administrador, por ser gerente o director, pero no por ser accionista. En el propio caso Utopía, el caso Faed Mitre, ¿no? Faed Mitre era accionista, Utopía fue imputado y fue absuelto luego. No sé si la palabra suelto, creo que no fue acusado. Fue excluido en su momento del proceso penal porque ser accionista en el caso de una discoteca, sin que tú la administres o la gestiones, no te hace penalmente responsable de algo, ¿no? Yo puedo tener un carro, ser el propietario del carro y el chofer al que se lo alquilo o el chofer que trabaja para mí mata a alguien. Civilmente podrá responder como accionista, ¿no? Por ser el dueño del carro, pero penalmente no, porque la responsabilidad es individual. Entonces, para mí los accionistas están fuera de la discusión y ahí, hablando de la estructura peruana, nos quedamos con lo que es gerencia y lo que es este directorio, ¿no? El directorio es un órgano de gestión importantísimo, después la Junta General de Accionistas es el órgano más importante, pero no es el órgano de gestión más importante. El órgano de gestión más importante en la regulación peruana es la gerencia general. Por ese motivo es que para mí, en todos los casos donde hay asuntos ambientales de por medio, hay que ir hacia la cadena de lo que es la gerencia general para tratar de encontrar respuestas. Y dentro de lo que es la gerencia general, dentro de las estructuras de delegación, básicamente aterrizar por quien tiene la competencia frente al riesgo ambiental en este caso. Y bueno, en las empresas esto puede cambiar de nombre, ¿no? En algunos le llaman jefe de asuntos ambientales, en otros le llaman gerencia de asuntos ambientales, en otros le llaman gerencia de regulación. Los nombres, la formalidad es lo de menos. Lo importante, como dice Percy García, es ir, digamos, al ámbito, al órgano que está encargado de lo que es la gestión del riesgo empresarial, concreto del caso, que en este caso sería el riesgo ambiental. Y así lo ha expresado la casación 455-2017 Pasco. En 2018, la Sala Penal Permanente emite un fallo casatorio 455-2017 Pasco, pero omití el 2018, donde esto lo deja claro. Dice acá quien tiene que dar las explicaciones, para decirlo de forma simple, es el área ambiental. Claro, tú puedes escalar hacia arriba, claro. En principio tampoco es que el jefe de ambiente o el gerente de ambiente sea un fusible, ¿no? Entonces ponemos a cualquiera ahí para que responda, ¿no? Son criterios materiales. ¿Quién era el gestor ambiental? En la realidad, no en la forma ni en los papeles. Claro, si eso puede escalar hacia arriba, desde luego hay reglas, porque ya lo dijo Schunemann, lo repetió la jurisprudencia. Entre el órgano delegante y delegado hay deberes residuales, ¿no? El delegado, en este caso el del jefe de ambiente en una empresa, cualquiera, ya olvidémonos del caso, estoy hablando de cuestiones teóricas. El jefe en materia ambiental tiene la competencia directa, es un delegado, pero el delegante, que en este caso es la gerencia general, conserva deberes residuales, ¿no? Nos gusta hablar a veces en latín, ¿no? La llamada culpa in vigilando y leyendo. Yo no sé latín, así que prefiero decir culpa en la vigilancia, culpa en la elección, culpa en la supervisión. Y algo de eso hay a propósito de la ley 3424 de responsabilidad personal jurídica. Y bueno, entonces la posibilidad de escalar hacia arriba pasaría por un gerente general que no cumplió con sus deberes de supervisión, sus deberes de fiscalización, en materia de lo que correspondería acá al asunto ambiental, ¿no? Entonces, creo que el foco siempre en estos casos va a estar alrededor del área, los órganos encargados de la gestión ambiental, y la posibilidad de que eso escale existe en la medida que los órganos superiores no hayan efectuado los debidos controles, ¿no? Y no hayan ejercido, digamos, ese poder de control.
Ahora, si esto puede extenderse al directorio, bueno, gran discusión. Generalmente se habla en los ejemplos del derecho penal económico, por ejemplo, de papel, de literatura, de un directorio que actúa dolosamente, ¿no? El directorio que, por ejemplo, vota por una reestructuración patrimonial que implica defraudación al fisco, ¿no? Los impuestos. Crea una empresa paralela, saco la carne de la empresa, que está prácticamente por quebrar por la deuda tributaria y me la llevo a otro lado. Y cometo lo que se suele denominar empresa espejo, ¿no? Claro, y ahí entramos a la disquisición. Claro, si son 7 directores, ¿no? 4 votan a favor, eso responden penalmente, ¿no? El que vota en contra o el que se abstiene podría también responder porque su deber de garante va más allá. Tienen que hacer todo lo posible por evitar el delito. Claro, pero en un caso como este yo creo que es una hipótesis un poco difícil de creer. O sea, me resulta difícil creer que en una empresa puede haber habido una votación para ver, oye, vamos a contaminar el mar, ¿no? Creo que en esa hipótesis nadie se ha puesto y creo que está al margen de la discusión, pero teóricamente uno puede hablar porque no en este caso, sino en otros eso podría suceder. Entonces los ejemplos van más por el lado de la actuación dolosa, ¿no? Y si estamos hablando de la actuación culposa, pues la pregunta es si es que el directorio puede deliberar o tomar decisiones negligentes. Y la respuesta es sí. Pero en ese caso la pregunta es, ¿no? ¿Rompemos el título de imputación? Porque significaría que el directorio podría eventualmente responder, no digo el directorio en este caso, pero en general, un directorio podría responder por culpa, mientras que el área de la gerencia, ambiente o el gerente general eventualmente por dolo, ¿no? Ahí hay grandes discusiones que no son de derecho penal económico, son de la parte general del derecho penal y toca a las cuestiones propias de la imputación objetiva y la participación delictiva. Yo en particular sobre este punto, ya no hay tiempo para hablar mucho más sobre este en particular, creo que el factor central pasa por la aplicación de las reglas de la coautoría. Yo en especial me decanto, no ahora, sino ya de hace bastante tiempo, por una concepción propia de la empresa en términos de reparto de roles, reparto de competencias, de modo que esto es una obra conjunta, ¿no? Y siendo una obra conjunta, creo que la mejor postura o la mejor explicación frente a este tipo de casos es la de la coautoría. Entonces, si hay coautoría, estamos hablando del mismo título de imputación, todos tendrían que actuar bajo el mismo título de imputación con diferentes aportes, así como dice Jacob, ¿no? Así como una filarmónica, ¿no? Uno toca el violín, otro toca el cello, otro toca el piano, otro toca el trombón, otro el oboe, cada uno contribuye de una forma u otra a una obra conjunta. Bueno, para responder entonces a la pregunta, ¿podría un directorio en un delito ambiental eventualmente responder? La respuesta es sí, considerando que esto es algo excepcional en la medida que ellos hayan tenido una participación en una decisión, muy bien, que implique la ejecución de un hecho doloso o culposo. Eso como cuestión teórica está ahí centrada. Termino con lo siguiente, para respetar los tiempos, termino con lo siguiente, ¿no? La persona jurídica. La persona jurídica, y hablemos acá ya también teóricamente, más allá del caso, creo que es el tema central, ¿no? Los jueces, los fiscales, los abogados, estamos un poco acostumbrados a hablar del individuo, ¿no? Más que de la persona jurídica. Y claro, ahora está vigente la ley 3424, no abarca todavía los delitos ambientales, pero hay proyecto del gobierno del presidente Castillo y el ministro Aníbal Torres Vázquez presentaron un proyecto urgente al Congreso para modificar la ley e incorporar los delitos ambientales. Bueno, si eso pasara, igual eso no se va a poder aplicar hacia atrás, con lo cual nos seguimos orientando por la consecuencia accesoria del 104, 105 del Código Penal, 105 del Código Penal. Bueno, según el 105, tenemos ahí una fórmula híbrida muy española, que fue ley en Perú antes que en España, un modelo de los años 80, en donde la persona jurídica sufre una suerte de consecuencia administrativa de la pena. ¿Eso significa qué? Significa de que para aplicar el 105 y una consecuencia como una eventual sanción, como suspensión de actividades, en la persona jurídica pues tendría que
tendría que partirse, perdón, de que hay una condena o por lo menos una acusación contra un individuo, ¿no? Allí la responsabilidad no es autónoma, sino es una responsabilidad, como su propio nombre lo dice, accesoria. Y es una consecuencia administrativa de la pena como el comiso, y eso lo ha hecho ya el Acuerdo Plenario 7 del 2009 de la Corte Suprema, porque el fundamento es la peligrosidad objetiva de la cosa, que en este caso sería la persona jurídica. Tendría que acreditar la Fiscalía ya en etapa preparatoria para imputar responsabilidad a la persona jurídica, que es un ente peligroso, ¿no? En este caso para el medio ambiente. Incluso cautelarmente es algo que podría defenderse conforme a la regla del 313 y siguientes del Código Procesal Penal, medida cautelar, la llamada medida anticipada, ¿no? Entonces, ahí está el marco, digamos, de actuación que puede haber sobre la persona jurídica. La persona jurídica podría entonces eventualmente ser incorporada en el proceso para efectos de la imposición de una consecuencia accesoria, la 5 del Código Penal, eso solamente en etapa preparatoria, y para efectos de la responsabilidad civil como tercero civil también en la etapa preparatoria, según las reglas del Código Procesal, cuando ya existan imputaciones concretas, ¿no? Pero, digamos, si bien en materia de responsabilidad del tercero civil, las reglas son las del Código Civil, responsabilidad extracontractual, vicarial, normalmente la 1981 del Código Civil, para la materia penal, la consecuencia, lo que exige el acuerdo plenario y varios fallos posteriores que se han emitido, ¿no? Que exista peligrosidad de la persona jurídica. Y una gran discusión ahí es esa peligrosidad, ¿es una peligrosidad del pasado o del presente? Ahí la cosa no está clara, en la doctrina no está clara, no está claro tampoco en la jurisprudencia. Yo en particular, en la medida que considero que no es una pena, no es una medida de seguridad, la peligrosidad de la cosa, la peligrosidad del objeto, la persona jurídica tiene que subsistir al momento de la sentencia. De lo contrario, lo que tendríamos es una respuesta por un hecho del pasado, casi casi como una atribución de culpabilidad. Y si es así, mejor hablemos de penas y mejor apliquemos algo como la 3424. No es por ello raro que el propio acuerdo plenario 7 del 2009, ese propio acuerdo plenario en algunas partes sale de pena, ¿no? Sanciones penales, refiriéndose a las consecuencias accesorias cuando en verdad son consecuencias administrativas de la pena. Termino con esta reflexión, ¿no? Yo creo que el futuro en el ámbito de lo que es criminalidad económica, corrupción, blanqueo y crimen organizado, es pensar en la persona jurídica. Tenemos que renunciar a una tabla en la cual pensemos en individuos y pasar a pensar corporativamente. Y esto es algo que se va a dar con el tiempo. En los 90 nadie hablaba de imputación objetiva y hoy día es nuestro pan de cada día. En los años 90 nadie hablaba de litigación oral y hoy es nuestro pan de cada día, ¿no? Ya todos están acostumbrados a la litigación oral, bien o mal, pero ya sabemos que si tratamos de aplicarla en el día a día, los jueces, los fiscales, los abogados, los defensores. Lo mismo va a pasar acá. Yo creo que el mundo está caminando hacia poner el foco sobre la empresa, sobre la persona jurídica, y algo se va avanzando más que con la consecuencia accesoria, con lo que significa la vigencia de la ley 3424, que esperemos dé resultados en los próximos años y podamos sentar jurisprudencia, ¿no? Como se está sentando ya en varios países, para no ir muy lejos, en Chile, ¿no? El caso Corpesca, por ejemplo, caso de corrupción donde se condena a la persona jurídica, que pese a tener un programa de prevención, un programa de compliance, la persona jurídica no había cumplido en la práctica con estos deberes de prevención, ¿no? Era un típico caso de paper compliance, ¿no? Paper compliance, y abriendo, digamos, la puerta a lo que significa la necesidad de testear estos programas de cumplimiento para la prevención de la criminalidad. Muchísimas gracias nuevamente a Proyecto Cero, mis felicitaciones por estas iniciativas, y en especial a mi amigo y colega Luis Ichi por la invitación, por haber contado conmigo y por el trabajo constante de madrugada que viene realizando, porque siempre los que estamos en su base de datos nos llega temprano las actualizaciones de la ley, las novedades legislativas y jurisprudenciales. Gracias, Luis, por la invitación, y si hubiera algún comentario o alguna pregunta específica, yo encantado de responderla. Ya tendría que salir en muy breve tiempo, ¿no? 1 o 2 minutos tal vez más.